Muy buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerle por acá. Gracias a ti por la invitación. Ok. Doctora, les comentaba a nuestros seguidores que usted es francesa, pero tiene mucho tiempo ya residiendo aquí. Así es, ¿Cómo desde qué edad usted ya está residiendo en el país? desde los 11 años. Ah, no, pero usted es más dominicana que francesa. Sí, ya llevo mucho más tiempo aquí que allá. Ah, qué bueno. Pues entonces, doctora, vamos a iniciar de una vez en lo que tiene que ver estos temas. ¿Me escucha? Sí, claro. Ok, Dime. perfecto. Doctora, vamos a hablar un poquito sobre la retinopatía del prematuro. Entonces, antes de entrar directamente a lo que es esta complicación o esta enfermedad, háblenos un poquito, por favor, sobre lo que es la retina. Bien, pues la retina es la capa de células nerviosas que recubre el globo ocular por dentro y es la encargada de captar las imágenes y mediante sus neuronas la va a enviar hacia el cerebro donde va a ser analizada a través del nervio óptico. Entonces, para simplificar, para los que tienen algunos conocimientos, en la retina se encuentran los conos y bastones, que son las principales células que captan las imágenes que vemos y a través de las fibras nerviosas del nervio óptico se van a enviar al cerebro donde van a ser analizada y convertida en las imágenes que vemos. Perfecto. Básicamente, Doctor, a, entonces, a simple ajá, modo de... sí, diga. ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, ok, perfecto. Doctora, entonces, ya que vamos a hablar sobre la retinopatía del prematuro, ¿cuándo un bebé es patrón de ser un bebé prematuro? Fíjate, depende en qué país nacen los niños, se consideran prematuros luego de una cantidad de semanas y otra. Está en Latinoamérica, se dice que un niño es prematuro si nació a las 37 semanas o antes, sabiendo que un embarazo a término ronda las 40 a 41 Ah, semanas, pues todo perfecto. niño que nace de 37 o menos era prematuro. Perfecto. ¿Nos puede escuchar bien, doctora? Vale, tenemos un poquito de dificultad con la señal, pero vamos a ver si podemos continuar. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahora te escucho. ¿Y ustedes me Ok. pueden escuchar? Confírmenos, por favor, si pueden escuchar a la doctora Juan. La lluvia nos quiere hacer, como decimos, un lío, pero vamos a ver. ¿Nos escuchan? Vamos a ver si alguien nos confirma por aquí. Confírmenos, por favor, si escuchan. Ah, perfecto, ya nos confirmaron que sí. Doctor, entonces, en cuanto ya a la retinopatía del prematuro, ¿cuáles anomalías se pueden presentar en la retina de un bebé prematuro? Bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que la retina es una estructura vascularizada y sus vasos eh, parten desde el nervio óptico y se van distribuyendo y van avanzando hacia la periferia del ojo. Y esto ocurre mientras el niño está intraútero. Esos vasos sanguíneos completan su trayecto entre las 37 y 40 semanas de gestación. Por ende, es que se dice que todo niño que nace prematuro pues no va a tener esa retina vascularizada en su totalidad. Y ahí es la importancia del chequeo del niño prematuro. Hay que determinar si su vasculatura completó o no lo hizo y si lo está haciendo, si lo hace de manera correcta o incorrecta, que es lo que puede pasar, que hablaremos a continuación. Entonces, los niños que nacen
antes de las 37 semanas, sobre todo menores a 35 semanas y niños que tienen bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.5 kilos, que es lo aceptado en nuestro país, que serían 5 y tantas libras. Entonces son niños Ok, que deben de acudir a la consulta para revisarle su retina. perfecto. Doctora, entonces háblenos un poquito, por favor, sobre los factores de riesgo para estos pacientitos. Bien, pues obviamente la prematuridad, ya afortunadamente, incluso en nuestro país, en la mayoría de los países del mundo, pues cada día los niños prematuros nacen, por más prematuros que nacen, pues sobreviven. Ya logramos que niños de 21 semanas, 23 y así, puedan sobrevivir. Sin embargo, mientras más pequeño, o sea, mientras más prematuro es el niño, pues eso es el factor de riesgo principal. Otro de los factores de riesgo, como les decía, es el peso al nacer. Mientras menos peso, también es un factor de riesgo. También está si el niño desarrolló alguna infección o sepsis luego de nacer, las transfusiones sanguíneas también, o la necesidad de ellas, son factores de riesgo para desarrollar retinopatía del prematuro. Perfecto. Entonces, doctora, otra preguntita. El pronóstico de un bebé con retinopatía del prematuro, ¿cuál sería su pronóstico visual? Fíjate, la retinopatía del prematuro tiene diferentes estadios y el pronóstico va a depender del estadio en que se encuentre el niño. Y lo más importante ahí es acudir a tiempo a la consulta. El momento indicado en el que debemos de llevar un niño prematuro a la consulta es a las 4 semanas de nacido. O sea, al Entonces, mes de nacido el ya. pronóstico, así es, el pronóstico va a depender del estadio en que se encuentre. Sin embargo, casi siempre al mes de nacido se encuentra en un momento, si es que tiene retinopatía del prematuro, se encuentra en un momento tratable. Es decir, que si se realizan los tratamientos oportunos al momento indicado, pues a pesar de que pudiera ser que en un futuro es un niño que desarrolle miopía, que es la necesidad de ver de lejos, es un niño que va a preservar su visión. Recordemos que la retinopatía del prematuro, si se deja evolucionar y no se trata a tiempo, conlleva la ceguera permanente e irreversible de los niños. Por eso es sumamente importante la consulta a tiempo. Perfecto. Entonces, doctora, para diagnosticarlo, ¿cómo usted como oftalmóloga, cuáles son los pasos que usted da para diagnosticar la enfermedad? Bien, para diagnosticar la enfermedad hay que hacer una simple consulta. Una consulta con dilatación pupilar. ¿Se escucha? Sí, Bien, se hace una consulta con dilatación pupilar. Entonces le echamos una gotita al niño para que la pupila dilate y luego con un oftalmoscopio indirecto, que es como un casco con una luz y una lupa, pues el médico, preferiblemente pediatra, retinólogo, va a revisar al niño para identificar si tiene la enfermedad y en qué estadio se encuentra. Con una simple consulta se diagnostica, no hay que hacer pruebas especiales. perfecto, muy bien. Entonces, doctora, en cuanto a los tratamientos, me imagino que dependiendo la gravedad, existen diversos tratamientos para esta enfermedad. Así es, en realidad existen dos tratamientos principales. Las Ok, inyecciones de antiangiogénicos, que son el tratamiento, el último que se ha desarrollado,
que consiste en colocar una inyección de un medicamento que va a ayudar a detener los vasos sanguíneos anormales y a permitir que la vasculatura normal siga progresando hacia la periferia de la retina donde debe de ir. Y otro tratamiento que ha sido el gold estándar desde hace más de 20 años y que todavía está en uso también es el tratamiento con láser. Entonces, si queda retina avascular, es decir, retina que no se vascularizó en la periferia, se puede recurrir del láser para que esta retina ya no secrete esas sustancias que van a desarrollar los vasos sanguíneos anormales. Perfecto, muy bien. En el estadio que se encuentra el niño, vamos a elegir entre un tratamiento u otro, o a veces combinaciones de ambas. A veces iniciamos con los antiangiogénicos y luego, si queda una pequeña área de retina que no vascularizó, entonces se puede optar por el láser. Perfecto, muy bien. Doctora, entonces, bueno, esta preguntita creo que usted la respondió hace un momentito. La preguntita es que si los daños que produce la retinopatía del prematuro son reversibles. Lamentablemente no, y es una condición que avanza muy rápido en los primeros 3 meses de vida de los niños. Entonces, si pero si se trata de bueno y son niños que van a tener muy buena visión si se tratan a tiempo de ser necesario. O sea que si se tratan a tiempo hay probabilidad de que la visión se pueda restaurar como un niño normal. No me gusta la palabra restaurar, porque restaurar quería decir que no está viendo y entonces vamos a hacer que vuelva a ver. El niño prematuro no es que no está viendo, él ve. Lo que pasa es que si dejamos progresar la enfermedad, va a avanzar a un desprendimiento de retina que ya sí le conlleva la ceguera. O sea, lo que tenemos que hacer es detener y frenar la enfermedad para que no llegue a su último estadio, que es el desprendimiento de retina, que ya cuando está un niño en estadio 5 ya tiene sí un pronóstico muy malo y ya tiene pérdida visual irreversible. Perfecto, muy bien. Doctor, entonces, bueno, ya la última pregunta que tenía, también usted dio parte de ella, de la respuesta. ¿A partir de qué edad se debe llevar un bebé a chequeo oftalmológico? Exacto, al mes de nacido es lo ideal y quiero hacer mucho hincapié en eso y es recalcar que los primeros meses de vida son clave para el tratamiento. Se deja avanzar y ya el niño presenta desprendimiento de retina. Mientras más se deja avanzar, pues peores serían las opciones de tratamiento y la recuperación visual. Perfecto. Muy bien, pues realmente es una información muy valiosa. Yo inclusive estuve hablando con familiares para que estén ahí presentes porque el tema de la retinopatía del prematuro, creo que todos los padres principalmente deben tener muy claro este tema, porque es lamentable que a veces hay niños que nacen prematuros y los padres como que no le dan tanto interés a eso y después entonces vienen las consecuencias. Sí, así es. Fíjate que, por ejemplo, con este tema de la pandemia, lamentablemente hubieron padres que no acudieron a tiempo por el temor al coronavirus o porque entendían que no estábamos brindando el servicio y lamentablemente algunos niños pues tuvieron déficit visual más importante de lo que tuvieran si hubieran acudido a tiempo. Así que mi mensaje para los que nos escuchan es que no pierdan tiempo. Si tienen un niño prematuro o si conocen un niño prematuro, oriente a los familiares a que lo lleven a tiempo. Perfecto. Bueno, ya vamos a cerrar ese tema. Si alguien en el público tiene alguna pregunta sobre
este tema de la retinopatía del prematuro, pues este es el momento para que la doctora pueda aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Mientras tanto, entonces, doctora, vamos a pasar ya a la retinopatía diabética, que es otro daño que puede sufrir la retina. Antes de entrar directamente a este tema, quisiera que por favor nos hable un poquito acerca de lo que es la diabetes. Bien, pues la diabetes es una enfermedad demasiado común, lamentablemente, en nuestro país. Creo que en República Dominicana tenemos alrededor del 13% de la población que es diabética. Es un número muy Eso es alto. mucho. Sí. Sí. Es una enfermedad de origen pancreático donde tenemos un déficit de una enzima que se llama insulina, que es que nos permite degradar los azúcares que consumimos. Entonces, la diabetes, como les decía, es una enfermedad muy frecuente que tiene un patrón hereditario, o sea que si usted tiene familiares, padres o tíos con diabetes, abuelos, tiene también que investigarse porque tiene un patrón hereditario. Y tiene también un factor ambiental que es el estilo de vida que llevan. Las personas obesas o sedentarias también tienen aumentado de riesgo de presentar diabetes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Se diagnostica con una prueba en sangre de glicemia y si está por encima de 110, entonces ya es una sospecha de diabetes y hay que hacer unas tantas pruebitas más, pero básicamente con una simple prueba de glicemia en sangre ya se puede sospechar de la enfermedad. Perfecto. Sí, yo creo que esta es una de las enfermedades que la gente más conoce porque todos tenemos un tío, un familiar que sufre de diabetes. Así es. Entonces, es muy frecuente en nuestro medio. Así es. Doctor, entonces usted, repítanos por favor los valores normales del azúcar en la sangre. No deberían de pasar de 110 miligramos por decilitro, que es la unidad en la que se mide. Entonces, si 110. en ayuna, ¿ok? Eso es una glicemia en ayuna. Usualmente siempre que te indican analíticas, dentro de las que hay que hacer en ayuna, pues está la glicemia. Exacto. Perfecto. Entonces, doctora, Entonces, si quieres también, puedo agregar que existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 o tipo juvenil y la tipo 2. Entonces, la diabetes de tipo 1 es la que ocurre en la adolescencia o en la adultez temprano, antes de los 30 años usualmente, y esa es la llamada también insulino dependiente. La diabetes tipo 2 tiende a afectar ya a personas mayores y puede controlarse inicialmente con medicamentos como la metformina, por ejemplo. No necesariamente hay que utilizar insulina desde un principio, pero ambos tienen sus diferencias, pero sus consecuencias son muy similares a nivel ocular. Perfecto. Entonces, ya entrando a lo que es la retinopatía diabética, ¿qué se entiende por retinopatía diabética? Pues la retinopatía diabética es la afección de la retina o la afección ocular por la enfermedad de la diabetes. Entonces, ¿por qué se produce? Porque una persona que tiene diabetes a largo plazo va a tener una debilidad en las paredes de sus vasos sanguíneos, sobre todo de los vasos sanguíneos muy pequeños. Y en el ojo, pues están en la retina, está esa microvasculatura que es la primera que se va a ver afectada. Como también se afecta en el riñón. Como saben, también hay muchos pacientes diabéticos que tienen daño renal. Así como se afecta el riñón, se afecta el ojo. Entonces, la retinopatía diabética básicamente es la afección ocular o de la retina por causa de la diabetes. Perfecto. ¿Cuántos tipos de retinopatía diabética existen, doctora? La retinopatía diabética se va a dividir en dos grandes grupos, que es la no proliferativa y la proliferativa. Y cada una a su vez se divide en varios estadios. ¿Okay? Entonces,
Entonces, de acuerdo al estadio en que se encuentren las personas, van a necesitar X o Y tratamiento. En estadios leves de retinopatía diabética, pues usualmente vamos a mantenernos observando, sin indicar al paciente que debe de mantener un control estricto de su azúcar, si tiene alteración de la presión sanguínea también debería de mantenerla controlada, ya que como sus vasos sanguíneos están debilitados, están más propensos a romperse o a sangrar en caso de que se suba la presión. Perfecto. Entonces, doctora, los factores de riesgo que podemos tener en pacientes con retinopatía diabética. Pues obviamente el principal es la diabetes, el paciente Exacto. que tiene una diabetes muy mal controlada y sobre todo el tiempo de evolución. Pacientes que tienen más de 10, 15 años de evolución de la diabetes, a pesar de que se controlen bien, pues van presentando cambios. Obviamente el paciente que no se ha controlado pues se presenta cambios más avanzados. Cabe destacar que el paciente que tiene retinopatía diabética puede tener una entidad que se llama edema macular, que es hinchazón del centro visual, y eso causa una severa disminución de la visión. Usualmente el paciente que tiene edema macular acude bastante rápido al oftalmólogo porque tiene déficit visual. Sin embargo, el paciente diabético que no tiene edema macular puede tener estadios bastante avanzados de la enfermedad y aún así tener una visión relativamente buena. Y por ende, entonces, muchos pacientes acuden bastante tarde a la consulta porque no necesariamente sienten muchos síntomas. O sea, cuando se dan cuenta ya es porque la enfermedad ha avanzado bastante. Exacto, lamentablemente muchos llegan muy tarde. Yo trato de siempre concientizar a mis pacientes y decirles que en oftalmología la prevención es clave, no esperar ver mal para ir a atenderse, sino hacerlo con tiempo. Los endocrinólogos también cuando diagnostican a un paciente diabético, pues le tienen que orientar y decirle, bueno, ya usted está diagnosticado con diabetes, tiene que acudir una vez al año a un chequeo oftalmológico, que no es lo mismo que a una óptica hacerse una refracción, sino que tiene que hacer una consulta con un oftalmólogo, con una dilatación pupilar, un examen del fondo de ojo, para determinar entonces si hay cambios o no en su retina, y si hay cambio hay otros estudios complementarios que se pueden hacer para identificar si tiene o no el edema macular, si tiene zonas de falta de perfusión, o sea que el tejido retiniano no está bien irrigado en algunas zonas, que sería indicativo de láser, etc. Esa parte que usted mencionó, doctora, es muy importante que la gente sepa que al chequeo que nos referimos no es a un chequeo que se hace como en una óptica, una simple prueba de lentes, sino que para evaluar la retina tiene que ser un fondo de ojo que solamente lo hacen los oftalmólogos con equipos especiales. Así es, muchas veces me llegan los pacientes y me dicen, no, pero yo fui a una óptica y me indicaron unos lentes, sin embargo, esos lentes tampoco mejoro la visión. Entonces, esa condición de la retinopatía diabética no se resuelve con espejuelos. O sea, unos lentes no le van a ayudar al paciente para nada, y le van a perder tiempo y dinero, y lamentablemente no les van a resolver su problema. Entonces, una consulta anual por lo menos es lo indicado al inicio, y dependiendo los hallazgos que encontremos, entonces puede ser que le pidamos al paciente verlo más a menudo, aun si no lo estamos tratando todavía, para vigilarlos de cerca. Perfecto. Doctora, entonces, ¿cuáles síntomas puede referir un paciente que ya tenga retinopatía diabética? Bien, pues como te mencioné anteriormente, pueden haber pacientes asintomáticos. El edema macular, que es la principal causa de disminución de la visión en el diabético, es que va a empezar a ver borroso, ve nublado, no logra identificar bien las formas, ya los contornos de las caras de la persona se van a ver difusos, las letras se le va a dificultar la lectura, aún con los lentes no van a mejorar.
Entonces, en cuanto al edema macular, el diabético también puede tener cataratas, que eso también le puede disminuir la visión, y principalmente se va a caracterizar por una visión opaca. También en estadios más avanzados, la retinopatía diabética puede causar ya sea desprendimientos de retina o sangrados. Entonces el sangrado, dependiendo si es fresco, a veces el paciente lo refiere como que ve una mancha roja literalmente, él dice yo me veo una sangre dentro del ojo, o lo puede ver de forma oscura como una sombra, eso va a depender del grado de sangrado que tiene. Ya el desprendimiento de retina va a causar un déficit visual importante también, que puede comprometer una parte del campo visual o puede comprometer la visión central también, dependiendo en el grado en que se encuentre. Quiero aclarar también que el paciente diabético, según sus niveles de glicemia, va a tener una mayor hidratación de su cristalino y eso le va a alterar la acomodación. Por ende, un paciente diabético que, por ejemplo, te va a llegar y te dice, ay, hoy yo amanecí viendo mal, hay una glicemia y probablemente te vas a dar cuenta que ese día tiene los niveles de azúcar en sangre altos. Entonces, por eso también siempre al paciente diabético que va a venirse a hacerse una prueba de lente, pongamos que él no tiene retinopatía diabética, pero si se va a hacer una prueba de lente, tiene que tener una glicemia reciente para asegurarte que él tiene su glicemia estable y controlada antes de indicarle una refracción. Porque si no, si le indicas este aumento, por ejemplo, a tu paciente, a la hora de que se controle el azúcar y bajen los niveles, se deshidrata su cristalino. Ya el lente no le va a servir. No le va a servir. Esos casos son muy frecuentes con los pacientes diabéticos. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos y a veces sale un aumento alto y tú dices, pero la visión no se correlaciona con el defecto que está aparentemente apareciendo y cuando uno investiga realmente el paciente lo que tenía era la glicemia alta. Así es. Por eso es muy importante ir donde un profesional que está preparado y que conoce de esos cambios, porque si vas donde una persona que no está al tanto y a lo mejor te vaya a indicar esas lentes que en un par de días cuando ya estés mejor, pues no te van a funcionar. Así es. Doctor, entonces, ya la penúltima pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la retinopatía diabética? Bien, pues fíjate, los tratamientos se parecen un poco a los de la retinopatía de la prematuridad. Se trata de inyecciones de antiangiogénicos, también de láser y en última instancia de la cirugía. Todo va a depender del estadio en que se encuentra el paciente. Siendo el primero en los estadios más leves, simplemente el control sistémico de su enfermedad. Recuerda que estamos ante una enfermedad que es consecuencia de otra. Entonces, tratar la raíz del problema, que es la diabetes, es la mejor forma de tratar sus consecuencias. Entonces, mientras mejor controlado esté el paciente, pues menos rápido va a avanzar la enfermedad en el ojo. Perfecto. Doctor, entonces, ¿qué debería hacer un paciente para prevenir estos daños que causa la retinopatía diabética? Todo paciente diabético debe de acudir por lo menos una vez al año a una consulta con un oftalmólogo, preferiblemente un retinólogo, pero un oftalmólogo que le dilate la pupila. Hay que mirarle la retina una vez al año. Y dependiendo de los hallazgos, pues entonces, y dependiendo también de su estadio de retinopatía diabética, en frecuencia pudiera aumentar. Pero por lo menos una vez al año es imprescindible. Perfecto. Bueno, estas han sido las preguntas que hemos preparado para este live. Parece que la gente, doctora, está muy clara porque aún no he visto preguntas, pero realmente estos son temas que son necesarios para porque mucha gente a veces llega a estadios ya irreversibles
por ignorancia, vamos a decir así, que a veces no saben mucho, entonces se descuidan. Asimismo, eso es muy lamentable y todavía desafortunadamente sigue ocurriendo mucho en nuestro país que la gente espera hasta muy tarde. Algunos pacientes incluso esperan, se le deteriora la visión de un ojo y dicen, bueno, pues tengo otro y sigo trabajando con ese y entonces cuando el segundo Sí, ojo empieza a fallar es que vienen a la consulta. Entonces, ojalá ahí podamos seguir concientizando las personas. Si todo el que está viendo o va a ver este live a continuación conoce de algún paciente diabético, pues concientícelo. Siempre les digo también a mis pacientes, a los más desafortunados que llegaron muy tarde, les digo que sean portavoces también, que rieguen la voz hacia todos los que conocen, que no hagan como ellos, que lamentablemente llegaron tarde, sino que lo incentive a que vaya a tiempo a consultarse. así es. Hay que dar promoción para ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Doctora, Así es. ya, ¿sí? Ok, déjeme ver, creo que aquí hay una preguntita. Vamos a ver. Doctora, le hace una pregunta aquí, dice, ¿cuáles son los riesgos de una madre embarazada que el bebé nazca con alguna condición visual? Bien, pues hay algunas infecciones que puede tener la madre en el embarazo, como por ejemplo si te enfermas de toxoplasmosis durante el primer trimestre del embarazo, puede tu niño tener alteraciones visuales. Dependiendo la condición de la madre, puede algunas enfermedades de la madre producir alteraciones visuales al niño. Luego está también, como te expliqué anteriormente, el asunto de la retinopatía del prematuro. Entonces, si tienes alguna condición en tu embarazo que te predispone a a que tu embarazo se termine antes del término, entonces también tendrás que chequear tu niño de manera oportuna cuando ya haya nacido. Como Muy quiera, interesante. cualquier cosa, me pueden contactar, cualquier persona que tenga alguna duda, me pueden contactar por aquí mismo, por el Instagram, en Centro Retina RD. Yo con mucho gusto le estaré contestando a todas sus preguntas y me pueden contactar también si les interesa venir a consultarse conmigo. Bueno, doctor, entonces déjenos saber dónde podemos encontrarla en consulta para ubicar nuestros pacientes. Pues los lunes tengo consulta en el Incosegla, que queda en Cristo Rey. Los martes estoy en el Hospital Elías Santana, que es el que todos conocemos como los americanos, en los Alcarrizos. Y el resto de la semana estoy en la unidad de oftalmología y catarata en Los Prados. Cualquier Ah, duda perfecto. o si quieren gestionar una cita, se pueden comunicar conmigo por esta vía y les oriento sobre cómo conseguir una cita. Perfecto, muy bien. Doctora, le hacen una preguntita aquí. En pacientes diabéticos, en su mayoría hacen glaucoma. No, en su mayoría no. El glaucoma también es una enfermedad sumamente frecuente en nuestra población que tiene un carácter hereditario y por ende es muy frecuente en nuestro país. Los pacientes diabéticos tienen riesgo de desarrollar un glaucoma que se llama glaucoma neovascular, que es el estadio más avanzado de la retinopatía diabética. Recuerden que el glaucoma se debe a un aumento de la presión del ojo. Entonces hay diferentes mecanismos que van a causar ese aumento de la presión. En el caso del diabético, por los vasos sanguíneos anormales que se crean a nivel del ángulo camerular, se crea lo que se llama el glaucoma neovascular. Ahora, puede haber un paciente que tenga diabetes y también tenga glaucoma, que son dos entidades diferentes, como una persona puede ser hipertensa y diabética al mismo tiempo. Puedes tener diabetes ocular o retinopatía diabética y también tener otra enfermedad del ojo como la glaucoma. Perfecto.
Doctora, otra preguntita. Por COVID, ¿alguna condición visual en la retina? O sea, ¿alguna condición por COVID? Realmente no he leído hasta el momento ninguna alteración retiniana asociada al COVID. Sí se han descrito alteraciones a nivel conjuntival, un tipo como de irritación o de conjuntivitis, sí, pero alteraciones vasculares o retinianas no las conozco por lo menos. Perfecto. Entonces, le preguntan acá, ¿cómo la consiguen en las redes? Me pueden seguir como Centro Muy buena Retina pregunta. RD. Centro Retina RD. Perfecto. De todos modos, también cuando terminemos este live, tendremos etiquetada a la doctora y para que cualquier persona que esté interesada en la consulta con la doctora Juan, pues ahí se puede comunicar con ella. Doctora, pues de verdad muchísimas gracias por esta entrevista que pudimos tener por este lugar. De verdad que ha sido un placer para mí, un honor poder estar compartiendo con usted estos temas de gran importancia, tanto para nosotros que trabajamos en el área de la salud, como también para el público en general. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Josía. Es un placer para mí. Quedo a la orden tuya y a la orden de todos nuestros oyentes para responder cualquier duda que tengan más adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le vamos a despedir y que pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bye, bye. Bye. Bien, hemos tenido un tema muy especial en esta noche con una doctora muy especial, a la cual admiro mucho, la doctora Audrey Juan. La doctora es cirujana oftalmóloga, especialista en retina y vítreo, también especialista en retinopatía diabética, retinopatía del prematuro, entre otras afecciones o cualquier afección que se pueda presentar a nivel de la retina. Así que cualquier duda que tengan o consulta que necesiten hacer a nivel de la retina y también a nivel oftalmológico en general, pues pueden confiar en la doctora Audrey Juan. La pueden conseguir en sus redes, aquí en Instagram, como Centro Retina RD. Les vamos a dejar ahí el link para que puedan acceder a la doctora. Una joven aquí puso, doctora, a menudo veo muchos pacientes con retinopatía diabética y tengo mi cámara de retina. Ah, perfecto. Cualquier cosa, pues usted se comunica con la doctora y ahí pues se ponen de acuerdo. De este lado, como siempre, Josías Rodríguez, trabajamos el área de lentes de contacto, tanto lentes blandos como lentes rígidos, gas permeables, lentes de contacto esclerales. Así que en materia de lentes de contacto también pueden contar conmigo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por el apoyo que nos han dado y seguimos hacia adelante. Dios les bendiga mucho y pasen buenas noches.